actividad número 2 dice: representa los siguientes vectores en una hoja de papel, como el que te indican en el ejemplo, de la forma que está indicado aquí en el ejemplo, y tenemos que determinar tanto el módulo como el ángulo. ¿Qué es lo que nos están dando en el problema? Bueno, en el problema nos están dando, por ejemplo, vamos a mirar el caso del vector E. Nos están dando el vector E a través de sus componentes E sub X y E sub Y. Es decir, nos están diciendo que el vector E tiene de componente E sub X 20 y de componente E sub Y menos 40. ¿Y esto qué significa? Pues eso es lo que vamos a tratar de explicar nosotros ahora. Mirad, vamos a empezar dibujando unos ejes coordenados para colocar aquí nuestro vector. El eje vertical será nuestro eje Y, y en perpendicular a este siempre, y en horizontal tendremos a nuestro eje X. Es decir, en el plano tenemos dos direcciones principales perpendiculares entre sí, la dirección X y la dirección Y. El vector E es una flecha orientada que está en esta superficie y que la identificamos de esta manera. La identificamos porque ¿qué es o qué representa E sub X? E sub X es el módulo de cierto vector que vale 20 y que está en la dirección del eje X. Vamos a hacer aquí una pequeña escala de manera que estos sean 5, 10, 15, 20, ¿vale? Entonces, el vector E sub X es un vector que está en la dirección del eje X, por eso tiene aquí esto, E sub X, y su módulo, E sub X, vale 20. Es esto que tenemos aquí. Este de aquí sería E sub X, es un vector y lo tenemos ahí. Y esta distancia desde el origen hasta aquí sería la componente E sub X, sería un escalar, el módulo de ese vector. Igualmente, hay un vector en la dirección del eje Y, pero en la dirección negativa, porque este número, fíjate tú, que trae aquí un signo negativo y que mide 40 de módulo. Sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. O sea que un vector de módulo 40. E sub Y. Negativo. ¿Vale? Por eso lleva el signo negativo. Y este sería el vector E sub Y. Y esta es la coordenada Y del vector E sub Y. Bien, pues resulta que el vector E es la suma vectorial de E sub X más E sub Y. O sea que si yo sumo estos dos vectores, el vector suma justamente es este vector que tengo yo aquí. ¿Vale? Este de aquí es el vector E, que se puede expresar como la suma de E sub X, este vector, más E sub Y.
y que tiene, por tanto, las componentes E sub x y E sub y, que son los módulos de los vectores según cada una de esas direcciones. Ahora, lo que me preguntan es, ¿qué módulo tiene el vector E? Pues el módulo será la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, 20 al cuadrado, más la componente y al cuadrado. Fíjate que sea negativa no le va a afectar porque cuando está elevado al cuadrado tenemos eso. Pues tenemos la raíz cuadrada de 400 más 1600 y esto es la raíz cuadrada de 2000, y esto es aproximadamente vamos a verlo aquí, vamos a mirar con la calculadora, cogemos nuestra calculadora y cogemos 2000, le hacemos la raíz cuadrada y es el módulo es 44,7. El módulo de E es 44,7. Esto y esto es lo mismo, ¿vale? Bien, y ahora lo que nosotros queremos saber es este ángulo de aquí. ¿Qué ángulo forma este vector con el eje X? Entonces, ese ángulo es el arco cuya tangente es el cociente entre E sub y E sub x. Es decir, en este caso sería el arco cuya tangente vale menos 40 partido por 20. Es decir, que este ángulo sería el arco tangente de menos 2. Bueno, pues nos vamos a nuestra calculadora y cogemos 2 negativo inverso tangente y eso nos da menos 63,4 grados. Es decir, este ángulo de aquí es menos 63,4 grados. Y sale negativo porque estamos girando en el sentido antihorario. Y cuando medimos ángulo en el sentido antihorario, ese ángulo resulta que es negativo. Lo que hemos visto aquí es que el vector E se puede representar de dos formas. Bien, mediante su módulo y el ángulo que forma con el eje X, o bien mediante los dos vectores, uno en la dirección Y y otro en la dirección X, cuya suma nos da el vector E. ¿De acuerdo? Y en eso consiste esto. Para que tengáis otro ejemplo, mirad, este de aquí, el H. El vector H tiene de coordenada menos 45, menos 15. Pues lo único que tenemos que hacer es 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35, menos 40, menos 45. Aquí tengo el menos 45. Y esto se corresponde con la componente X de H. Quiere decirse que H, en parte, se puede expresar como la suma de un vector en la dirección X que tiene de módulo 45 y otro vector que tiene de unidades 5, 10 y 15 sería este de aquí, esto de aquí, este de aquí sería H sub i. Ahí estaría el vector H sub i. La suma de estos dos vectores me daría
el vector que estamos buscando, el vector h. Es decir, si yo sumo este vector, que sería el vector h sub x, con este otro vector, que sería el vector h sub y, me daría el vector h, que estaría aquí. Este sería el vector h. Y ahora yo me pregunto, ¿qué módulo tiene h? Este de aquí lo vamos a poner el vector h. Yo me pregunto, ¿qué módulo tiene h? ¿Y qué ángulo forma con el eje x? Vamos a ver si lo medimos por aquí. ¿Qué ángulo forma con el eje x? Bueno, pues el módulo será igual a la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 15 al cuadrado. Es que son negativos, sí, pero al elevarlo al cuadrado, eso da igual, porque se va a convertir en esto. Entonces hago la cuenta. 45. A ver dónde encuentro yo ahora aquí el símbolo del... Aquí está. 45 al cuadrado más 15 al cuadrado me da un total de 2250. Si le tomo la raíz cuadrada, 47,43. Es decir, el módulo de h es 47,43. Ese es el módulo. Y el ángulo, este ángulo que tenemos aquí, θ, será el arco tangente de h sub i. H sub i sería este de aquí, que son menos 15 partido de menos 45. Y eso me va a dar un resultado de menos 15 entre menos 45 igual, y ahora inverso tangente. Son 18 grados, que precisamente sería este ángulo de aquí. 18 grados. Lo que pasa es que va en la dirección negativa, es decir, esto de aquí serían menos 18 grados y esto de aquí serían 180 menos 18 grados. Esto sería 162 grados. Este ángulo de aquí sería 162 grados. Es decir, que si yo cojo y calculo la tangente, calculo 162 grados, calculo la tangente, me va a dar menos 0,32. Que no sé muy bien, sería, vamos a verlo, 15 entre 45 inverso tangente serían 18 grados aquí, y entonces sería, para este lado de aquí, 18 sería 180 menos 18 sería 162 grados, ¿vale? Eso sería el ángulo que formaría este vector.